Bienvenidos a esta segunda edición de Cruce de Ideas. Hoy vamos a analizar un tema muy sensitivo, el matrimonio igualitario. Y para abordarlo en su plenitud, viendo la postura a favor y la postura en contra, hemos invitado al licenciado Ricardo Mejía. Él es biólogo, especialista en género. Tenemos también a la licenciada Corina Cano, abogada especialista en familia, miembro de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Hemos también invitado al licenciado Adolfo Linares, abogado también, y al doctor Francisco Carreira, también miembro de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, abogado. Pues como digo, un tema muy sensitivo que se está tocando desde el año pasado, viene siendo un tema en todos los medios de comunicación, en la calle. De hecho, recientemente hubo una manifestación donde salieron miles de personas a las calles a manifestarse a favor de la familia natural. Nosotros vemos que hay muchas implicaciones en esto, ¿verdad? No solamente el tema de qué es lo que pasa en Panamá, sino afuera de Panamá en cuanto a el matrimonio, ¿verdad? Algunos lo consideran un derecho, otros consideran un acto. Se ven diferentes alternativas para ver si esto es lo que al final la figura que es la más factible para las personas, las parejas homosexuales que desean de alguna manera legalizar esa unión. Y bueno, queremos conocer sus opiniones, licenciado Linares. Usted ha estado muy activo en este tema, de hecho, desde el año pasado hemos visto varias entrevistas suyas. ¿Qué significa para Panamá, para nosotros, ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Este sistema en el cual recientemente salió una opinión consultiva en la cual de alguna manera se promovía o se daba un reconocimiento a los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales. Licenciado. Primero que todo, muchas gracias, licenciada Francia, por la invitación. Yo creo que es importante aclarar ciertos puntos, por lo menos como yo me veo ante esta situación, ¿no? Yo escribí hace 2 años un artículo sobre ese tema, hablaba del matrimonio, en esa época la llamé el matrimonio gay en un estado laico. Y eso donde yo planteo básicamente, pero en el caso de que yo no me considero una persona que pro gay ni anti, y por supuesto no soy anti gay. Yo creo que esto es un tema, lo que sí yo considero que yo promuevo es la igualdad de las personas ante la ley. Ante la ley no divina, que es una cosa, sino la ley del hombre, que es la ley, la ley que nos regula a nosotros en el Código Civil y otras normas. En ese sentido, la ley no debiera, cuando hablamos del tema matrimonio, yo inclusive no quiero tocar la palabra matrimonio porque de por sí es un tema semántico que trae cosas que contamina el debate a mi criterio, porque es un tema, el discutir sobre la palabra matrimonio es un tema semántico que no creo que venga al caso. Aquí lo que se está hablando, por lo menos como yo lo planteo, es la igualdad de derechos hacia una pareja homosexual sobre la que tiene una pareja heterosexual en cuanto al reconocimiento que le da el Estado, la ley, a esa relación. Eso es lo que yo creo que la ley debe establecer y es lo que se trata cuando no debe haber criminalización de la ley, porque la unión civil, para quitarle la palabra matrimonio, la unión civil, la unión civil que uno hace, las repercusiones que tienen es en cuanto a qué efecto jurídico va a tener hacia terceros y a reconocimiento del Estado de esa relación. Y por lo tanto, una ley que permita ese reconocimiento de esos derechos a parejas heterosexuales no debiera discriminar a una pareja por preferencia sexual. Y entonces eso es otra cosa a decir o a equipararlo a un matrimonio religioso, que en mi caso personal, que yo soy católico y yo estoy casado bajo la fe católica, yo veo, y mi concepto, de acuerdo a mi fe, y en cuanto a la ley divina que yo he escogido como practicar, es de un hombre y una mujer.
Y yo no veo que se chocan por ningún lado o se cruzan siquiera el concepto dogmático religioso, que al final la fe es un acto personalísimo. La fe no se puede inducir por decreto, ni tampoco se puede impedir por ley ni por decreto. La fe es una convicción que uno tiene, que nace con ella o la adquiere después. Ese matrimonio ante Dios es una cosa que se debe regular y está regulado por las dogmas que da la religión que cada persona practique, y esa persona solamente se va a ver obligada a practicarla de acuerdo a sus propias convicciones. Y otra cosa es lo que se está buscando, es que vivamos en una sociedad, por lo menos así como yo lo veo, donde haya la suficiente tolerancia y la suficiente, digamos que, civilidad para poder reconocer, no discriminar ante la ley a personas que son iguales, porque al final no debe haber discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por convicciones ante la ley, ni por convicciones políticas, ni por color de piel, ni por color de barba, ni tampoco por preferencia sexual. Entonces, yo creo que el problema se da cuando se chocan o se confunden dos conceptos que a mi manera humilde de entender son diferentes. Licenciado, usted menciona que... Pero no va a terminar el último con la relación a las Naciones Unidas, habiendo dicho lo anterior. Claro, antes de abordar este tema que va a tomarnos bastante tiempo, usted menciona el tema del matrimonio, que básicamente sería pues reconocer la unión de parejas homosexuales, pero lo que nosotros tenemos ante la Corte Suprema de Justicia son dos demandas para el reconocimiento de dos matrimonios homosexuales, básicamente porque en nuestra legislación está que el matrimonio solamente es la unión entre un hombre y una mujer. Doctor Carreira, ¿cuál es el estatus de estas demandas ante la Corte Suprema de Justicia y qué nos puede decir al respecto? Ok, mira, yo creo que nosotros tenemos que tener algo sumamente claro con este tema de las demandas. Y lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que se busca que se reconozca en las dos demandas que se presentaron. En primer lugar, yo creo que cuando uno viene a estos programas, lo primero que debe hacer es decir la verdad y proyectar las cosas como son. Y en este caso yo lo hago porque siento que nosotros a veces ignoramos que la ley panameña persigue a los panameños no importa dónde estén en el mundo. Esto es una disposición que aparece en el artículo 5A del Código Civil. ¿Esto qué quiere decir? Yo, panameño, puedo estar en cualquier lugar del mundo y tengo que cumplir con la ley panameña. ¿Dónde entra esto en el tema del matrimonio? En que en Panamá hay una prohibición hasta el día que eso deje de ser así. Y hay dos panameños que contraen matrimonio en el extranjero, uno en una embajada de Inglaterra, el otro en Estados Unidos, utilizando pasaportes que no son panameños. Uno usa su pasaporte norteamericano, el otro utiliza su pasaporte inglés. Estas personas luego vienen a Panamá, luego de contraer su matrimonio en estos lugares, y le piden al Tribunal Electoral que reconozca ese matrimonio hecho por un panameño fuera de Panamá con un pasaporte extranjero. Eso en derecho tiene un nombre. Eso se llama fraude a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Panamá, el primer problema que surge con esto es si esto no es realmente una violación que siquiera impida que el Tribunal Electoral pudiera aceptar esto. Luego tenemos el tema de la demanda de inconstitucionalidad, lo que quiere es decir que no importa qué ley siga al panameño fuera de aquí, tú tienes derecho a contraer matrimonio en un país en donde eso se reconozca. Y eso es lo que quiere hacer que la Corte Suprema de Justicia vea. El verdadero conflicto de esto para mí está entre lo que se considera un derecho y lo que se considera una institución. Es claro, y en las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos y de muchos otros países, se establece que
el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho. Perfecto. Por el otro lado, en la Comunidad Económica Europea, los tribunales de Estrasburgo han dicho, no es ningún derecho, es una institución y cada país puede regularla como quiere. Entonces, el conflicto aquí es un conflicto de cómo nosotros vamos a manejar nuestra ley. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo el Fulvio Linares, en que si nosotros comenzamos a utilizar el término unión civil o comenzamos a utilizar el otro término que se establece en Suiza, que se llama un pacto de convivencia, es la forma legal en que se le pueden reconocer derechos a personas del mismo sexo, tengan o no tengan una relación sexual. O sea, el hecho de que sean homosexuales o lesbianas, no, esto es para personas que viven bajo un mismo techo y no necesariamente tienen que tener una pareja. De esto, ¿cuál siento yo que es verdaderamente el tema que hay que solucionar? La Corte Suprema puede decidir mañana lo que quiera y parte de nuestro tema, ya que hablamos de la marcha, el tema de la marcha no es para decirle a la Corte decida, pero decida hoy. O sea, ya esto tiene demasiado tiempo y por supuesto que tenemos que hacer otro programa sobre la crisis de la justicia y ahí por supuesto que nos vas a invitar. Hay que hacer dos. Porque parte de la situación que tenemos es que esto no es un tema prioritario para la Corte. Entonces yo creo que lo debe ser por las implicaciones que tiene. Cuando tú ves qué es lo que de verdad se quiere reconocer en uniones civiles o en pacto de convivencia, son problemas de patrimonio en donde dos personas del mismo sexo quieren comprar un apartamento. El banco no te da, no te permite una hipoteca porque no hay un vínculo. Bueno, la ley tiene que resolver eso. Yo por eso digo, la Corte puede decidir mañana para donde quiera y siempre tendremos que tener una ley. Mira lo que pasó en Costa Rica con el tema de la opinión consultiva. La gente pensaba que una vez que esto el gobierno de Costa Rica lo adoptó, iban a ver, hasta habían invitaciones para matrimonios de personas del mismo sexo circulando en las redes, todo Costa Rica. Y llegó el colegio de notarios y dijo, Pérez, yo necesito una ley, porque aquí hay que resolver problemas de patrimonio, aquí hay que resolver problemas de divorcio, aquí hay problemas de separación, hay problemas de hijos, o sea, hay un tema patrimonial que hay que resolverlo y la manera de resolverlo es una ley. Entonces, para mí, lo que la Corte decida va a ser el inicio de cómo se va a resolver esto. Por eso yo siento que nosotros tenemos que establecer, si se quiere, parámetros. La ley chilena de unión civil es un modelo, lo que la hemos revisado, cumple con todo el requisito. Y esto no es, como bien dice el Fulvio, esto no es un problema religioso. Este es un problema legal que nuestra ley tiene una serie de estipulaciones, nuestro código de la familia, el código de derecho internacional privado, establecen una serie de normas que si mañana son inconstitucionales, tenemos que venir para la Asamblea a hacerlo. Igual habrá que resolver esto de esta manera. Yo por eso creo... Dar la impresión ante la demora de la Corte Suprema de Justicia de que los magistrados no se han puesto de acuerdo en cuanto a cuál va a ser la decisión respecto a estas dos demandas. Y aquí hablando, pues... parece haber una unidad de criterios en cuanto a que la figura del matrimonio quizás no, sino darle otro nombre. Yo quisiera saber la opinión del licenciado Ricardo Mejía, quien es especialista en género, en cuanto a darle un diferente estatus a esto. Estamos hablando entre abogados, pero yo quisiera también que se escuche su opinión sobre este particular. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Lo primero que tendríamos que decir es que vamos a hacer algunas correcciones de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema de familia natural. Todas las familias son naturales porque las personas no somos artificiales. Todos los seres humanos somos naturales, somos producto de la naturaleza. Y el concepto más adecuado sería familias diversas. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de hacer un grupo familiar, que lo que busca es la protección de sus miembros
darle garantía de educación y de salud a las personas que forman parte de ese entorno y cuidado. Y Panamá principalmente, el modelo de familia que tenemos en Panamá principalmente es el monoparental, donde principalmente las mujeres son las que están liderando los hogares, y eso tiene ya historia en Panamá. Entonces ese es lo primero, ¿no? El 21% de la figura tradicional de matrimonio es la que nos representa en Panamá, no la mayoría. Pero tanto la tradicional o nuclear como las otras diversas, la monoparental, la homoparental, que es la que tenemos en discusión por el matrimonio igualitario, todas tienen una función específica en la sociedad de proteger a sus miembros y de proveer a la sociedad mejores ciudadanos y ciudadanas. El otro concepto que quería que aclaráramos es el concepto de orientación sexual. En realidad no se dice preferencia sexual, es orientación sexual, porque es algo que tiene que ver la orientación hacia el objeto de amor que tú tienes como persona, que puede ser de tu mismo sexo o del sexo opuesto. Hablamos de heterosexuales y homosexuales, no es una preferencia, o sea, que yo decido hoy que me atraigan las mujeres y mañana los hombres, no es un tema de preferencia, sino que es orientación sexual. Dicho esto, al hacer Costa Rica una consulta a la Comisión de Derechos Humanos, abre un parámetro totalmente distinto en el tema del matrimonio igualitario, porque la respuesta que da, la opinión consultiva que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre la posibilidad de que se vea claramente de que la figura que tiene que utilizarse es el matrimonio. Es lo que recomienda la opinión consultiva, porque la figura de matrimonio legalmente, y los abogados me podrán ayudar más, la figura de matrimonio es la que cubre todos estos aspectos que yo dije hace un momento de protección en la familia. Entonces, si yo utilizo matrimonio para las parejas heterosexuales, pero utilizo unión civil para parejas homosexuales, inmediatamente estoy cayendo en discriminación, porque estoy diciendo esta familia es distinta a esta otra, cuando desde investigaciones se sabe que ambos tipos de familias pueden proveer esta protección. Entonces, nosotros, como un medio de comunicación responsable, queremos hacer docencia sobre este tema, y definitivamente, de cierta forma, ha habido manipulación noticiosa. A veces se le ha querido dar una categoría de fallo a esta opinión consultiva. Queremos seguir hablando sobre este tema, pero es momento de hacer una pausa, así que pronto volvemos con más de Cruce de Ideas. No se despeguen. Estamos de vuelta en Cruce de Ideas analizando el tema del matrimonio igualitario, y nuestros reporteros han preparado un pequeño BTR que vamos a pasar adelante con opiniones a favor y en contra del matrimonio igualitario. Durante la romería Jesús Nazareno en Atalaya, provincia de Veraguas, Monseñor José Domingo Ulloa reiteró nuevamente la posición de la Iglesia Católica en cuanto al matrimonio igualitario y destacó que defenderán a la familia. Defenderemos la familia natural de un hombre y de una mujer. Y no vamos a aceptar que organismos extraños vengan a imponernos y a trastocar nuestras costumbres y nuestra moral que nos han legado nuestros padres. Luego de que la Iglesia mostrara su posición, las reacciones no se hicieron esperar y hay quienes apoyan la posición de la Iglesia Católica. Todo el mundo tiene derecho en este libre albedrío panameño de la democracia de ser lo que quiere ser, pero la familia como tal debe defenderse. Nosotros no generamos odio contra nadie, respetamos la dignidad de hombre y mujer. Como iglesia se respeta a todos los hombres y mujeres en su condición y se la acompaña en su proceso de vida. Pero nosotros siempre vamos a estar conciliando, y la iglesia como madre siempre va a estar con la puerta abierta al diálogo y a buscar que los hijos tengan de ella lo mejor de ella. En este sentido, también hay quienes abogan porque el tema de la unión igualitaria sea debatido por la sociedad civil. Yo creo que ha llegado el momento de que se haga una consulta nacional ciudadana. Yo no sé si es mediante la vía de referéndum
o mediante la vía de plebiscito, pero es necesario que el país entero opine. Y la posición de Luis Barría sería que eso se lleve a una consulta ciudadana y que decida el pueblo, porque es una situación que, les voy a ser honesto, tiene enfrentados a sectores de la sociedad. Bueno, quedamos en el bloque anterior conversando sobre esta opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente el año pasado, en noviembre de 2017, y en función de esta opinión consultiva, de hecho estuvo circulando una nota por parte de la Corte Suprema de Justicia que decía que iban a estar evaluando su decisión en función de lo que había puesto pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Licenciado Mejía. Sí, yo decía al inicio que es una oportunidad el tema de la opinión consultiva que dio la Corte Interamericana a Costa Rica y que incluye a los 20 países que somos signatarios, incluido Panamá, porque en el caso de que, lo primero que tenemos que aclarar que no es un fallo, no es un fallo de la Corte Interamericana, es una opinión que se dio y se ha dado en varios aspectos de temas de derechos humanos. Da la oportunidad de que ya se sabe cómo va a reaccionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que un caso llegue hasta esa Corte, que es la que dirime los temas de derechos humanos a nivel de la región. La Convención Americana dirime los temas de derechos humanos a nivel de nuestra región americana. Entonces, ya se sabe, hay 2 demandas dentro de la Corte Suprema, entonces dependiendo de la decisión que presenten aquí a nivel nacional, ya se sabe cómo va a ser la respuesta a nivel internacional. Entonces, yo lo que pienso es que en esta etapa tenemos que empezar a dar más docencia de lo que es realmente, y por eso insisto, lo que es una familia. Porque seguimos viendo que no se reconoce, se sigue invisibilizando a las familias de la comunidad LGBTI, que tenemos que aclarar que no es que aparecieron ahora que estamos hablando del matrimonio igualitario. Yo conozco abuelas ya, 2 mujeres lesbianas, abuelas que no han podido tener todos los derechos que tiene una pareja heterosexual y han criado a sus hijos, a sus hijas, y ahora están criando a sus nietos y nietas. Entonces es un tema básicamente de derechos humanos. Tenemos que cambiar, como quien dice, la idea que teníamos antes de que había personas que se podrían excluir por algunos aspectos que no iban de acuerdo con la mayoría. No es un tema tampoco de un plebiscito, porque efectivamente si es un plebiscito y estás hablando con una minoría, la comunidad LGBTI representa más o menos entre un 15 y un 20% de toda la población, efectivamente en un plebiscito la mayoría es la que va a ganar. Entonces, pienso que tenemos que hacer la insistencia en la docencia, por eso estos espacios son sumamente importantes para que sigamos dándole docencia, para que quitemos todos esos mitos y prejuicios que se tienen de la comunidad LGBTI. Hay estudios también que se tienen claramente de familias homoparentales, cómo han podido desarrollar a sus hijos de una manera igual o mejor, se puede decir inclusive, que algunas parejas heterosexuales. Y cuando entramos en la discusión del tema de la familia, tenemos que empezar a discutir varios temas que estamos viendo, como el embarazo adolescente que se está incrementando, el tema de la violencia doméstica que lo tenemos aquí en Panamá, y una serie de temas de la familia que se están destruyendo y que no necesariamente ocurren porque la familia sea homosexual. De hecho, estos problemas se van a dar en menor proporción dentro de las parejas del mismo sexo porque son minorías, así de sencillo. Licenciado Mejía, yo me quedo con lo que usted menciona. No es un fallo, es una opinión consultiva. Panamá forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De alguna manera se podría decir, licenciada Corina Cano, que esta opinión consultiva en términos legales sería, esto obliga a Panamá, es vinculante hacia Panamá esta opinión consultiva. Mira, interesante tu pregunta en el sentido de que hay que hacer una diferencia importante sobre este tema en particular. Es un hecho cierto que estamos frente a una opinión consultiva, y una opinión consultiva no puede ser vinculante a nuestro país. Si no es vinculante para la República de Costa Rica, que fue realmente quien pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta opinión que le dijeran sobre aspectos patrimoniales, hay que estar claro que lo que se deslindó allí o la pregunta que se le hizo fue relaciones al tema patrimonial. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió pues esta consulta y hizo mención a este tema y a nuestro juicio erradamente señala un tema de una vinculación. ¿Por qué digo erradamente? Porque no es una decisión. La misma convención hace referencia
a que las decisiones son las vinculantes, no las opiniones. Entonces hay que tener claro que esto se trata de una opinión y no de una decisión producto de algún conflicto que se haya dado entre particulares. Por tanto, a mi juicio, no es vinculante a nuestro país, porque como bien señaló el licenciado Carreira, hizo referencia al tema de que ni siquiera los notarios, que son los que casan en Costa Rica, están celebrando matrimonios en Costa Rica, precisamente porque no hay una ley que establezca el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entrando pues en nuestra legislación, ¿qué regula el matrimonio? Lo regula en nuestro país el Código de la Familia. Y el Código de la Familia no solamente habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que las uniones de hecho son entre un hombre y una mujer, siguiendo los parámetros de lo que establece nuestra Constitución Nacional. De igual forma, cuando vamos a las normas que señala el derecho, las normas de derecho internacional privado que regula el Código de la Familia, de igual forma se hace referencia a que quien contraiga un matrimonio en contravención a nuestra legislación nacional, que es lo que ha estado pasando y lo que está en la Corte por decidir, pues entonces definitivamente es un tema que la persona actúa en fraude a la ley panameña. O sea, si yo tengo que cumplir nuestras leyes panameñas y si quiero hacer valer mi derecho ante la República de Panamá, tengo que estar basado en las leyes que regulan nuestro país. Si no vamos a lo que establece la Constitución Nacional también establece un tema de no discriminación por razón de raza, de sexo, de religión. No establece ninguna otra situación que se señale algún tipo de discriminación por razón de orientación sexual, como bien pues señalaba el licenciado Mejía. Esto es bien importante establecerlo porque nuestra legislación no lo contempla. Lo que sí siento que es un tema que hay que entrar al debate ahora jurídico es que realmente las reclamaciones y las justificaciones que se hacen para poder establecer una validez, se puede decir de esta manera, o algunos derechos que en teoría tiene pues el matrimonio, yo diría que sí hay una situación que hay que tomar en cuenta, que es si una persona vive con otra persona, no puede ser que hayan contratos bancarios, contratos de seguros, porque no me dejarán mentir que los seguros de vida, cuando tú dices que se lo quieres dejar a una persona que no tiene ningún vínculo jurídico contigo, un vínculo jurídico, ya sea que no sea tu esposo, tus hijos, entonces eso es una causa para que un seguro no se te otorgue o no se le permita que se le dé a una tercera persona que no sea familiar. Entonces eso me parece que sí es un tema que hay que abordar en algún momento, porque ya de hecho lo regula el Código Civil actualmente. Lo que pasa es que el argumento que se da por la cual no se permite el tema de este tipo de contratos de seguro y contratos bancarios, en donde se permita pues que haya personas que no necesariamente hay una vinculación sexual, sino una vinculación de dos personas. Si yo quisiera ir con mi mejor amiga a comprar una propiedad, pero necesito una hipoteca, el banco me dice que no me puede dar esa hipoteca. O yo quiero poner a mi vecina como beneficiaria de mi seguro de vida, tampoco me lo quieren permitir. Entonces, esos son temas que sí hay que abordar, que sí hay que discutir, que sí hay que buscarle solución a ese tema, porque hay personas que han vivido toda la vida juntos, mejores amigas, no tienen un vínculo familiar y se les están vulnerando, a mi juicio, los derechos. Es de cierta forma buscar la manera de crear una estructura que proteja pues, los derechos patrimoniales. Yo quisiera conocer, licenciado Linares, lo que ha dicho la Corte de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Debe Panamá actuar en función de esta opinión consultiva? ¿Y qué implicaciones, le preguntaba al principio del programa, qué significa que nosotros seamos parte de esta convención y de este sistema interamericano de derechos humanos? A mi criterio, Panamá no es vinculante la opinión. Y aunque no fuera una opinión y hubiera sido inclusive una resolución o un fallo, no debe ser vinculante. Las Naciones Unidas no es un organismo supranacional que se instituyó para estar por encima de la soberanía de los Estados miembros. Así que, y lo digo a pesar de que la opinión en cierta forma pareciera reconocer en cierto punto lo que yo planteo aquí, de que nosotros como sociedad, como un país tolerante y civilizado, si queremos vivir, debemos empezar a tolerar
y a entender de que no podemos discriminar por ley a minorías de ninguna clase. Y bueno, cuando hablo de ley, hablo de la ley del hombre, no la ley de Dios, la ley civil. En el caso de las garantías ciudadanas, que usted mencionaba, mi amiga y colega que quiero mucho y aprecio mucho, Corina Cano, sí es cierto, no se menciona el tema de preferencia sexual, pero ese capítulo que habla de garantías fundamentales, el primer artículo que no me acuerdo la numeración, te dice claramente que las garantías que se protegen en esta Constitución no se limitan a las expresadas taxativamente en este título, sino solamente son declarativas y se debe interpretar la Constitución en aspectos de garantías individuales de la manera más amplia. Habiendo dicho esto, repito, yo no creo, Panamá este es un tema, al igual que en todos los demás, que tenemos que empezar a aprender a caminar con pantalones largos. Los organismos internacionales no están para darle instrucciones y para imponer políticas públicas a países independientes. Eso no lo hacen a los países europeos, ni se lo hacen a Estados Unidos, se lo hacen a nosotros. Y yo creo que ese atrevimiento no atrevimiento, perdón, pero ese apoyo rápido de ciertas personas del gobierno en aplaudir esto, reflejan una tendencia, a mi criterio, equivocadísima de pretender, de dar a entender de que los intereses de los organismos de afuera son los mismos que los intereses nacionales. Yo estoy a favor y ojalá que como sociedad lleguemos a ese acuerdo y a ese entendimiento de que debemos avanzar a vivir en un país donde todas las personas seamos iguales ante la ley. Pero Doctor no así, Carrera. estoy de acuerdo en que venga una opinión de un organismo, de unos burócratas que aquí nadie ha escogido, a decirnos lo que tenemos que hacer. Doctor Carrera, ¿es cierto que en este país estos temas están siendo empujados por entes de un alto nivel? Sí, mira, yo creo que, y hemos hablado aquí de una manipulación, yo sí quiero aclarar un concepto que expresaba el licenciado Medina, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión, ha dicho o ha adelantado cómo va a reaccionar en estos temas. La Corte Interamericana va a manejar los casos que le lleguen por vía de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que acepta reclamos de personas que agotan la vía en su propio país. Entonces esto es muy limitado, esto no es yo no creo que nosotros podamos tomar esta opinión consultiva y decir esta es la forma como se va a fallar, porque precisamente esa es parte de la manipulación que yo creo que existe. Miren, usted toma la opinión consultiva, la palabra vinculante no existe en ninguna de sus páginas. Y la palabra obligatoria existe en la página 29, la única vez que aparece el término obligatorio, y es cuando se refiere al artículo 62, en donde cada país debe declarar al momento de aceptar la convención que reconoce como obligatoria el pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte en los casos que el acuerdo, el tratado establece. Fuera de eso, no menciona la palabra ni obligatoria ni vinculante. Pero aquí a propósito en una forma de manipulación de funcionarios públicos, entre ellos el procurador de la administración, un magistrado del Tribunal Electoral, la vicepresidenta, además de eso, bueno, otros que no vale la pena mencionar, ignoran la decisión que emite el magistrado Vio Grossi, que es disidente de este fallo. Y yo creo, ¿por qué esto es importante? Porque este señor dice 11 veces que esto no es vinculante. Y yo creo que es un deber de los funcionarios que analizan esto, decir la verdad, que la decisión no menciona la palabra obligatoria ni vinculante, y el disidente, ¿por qué se toma el trabajo de citar 11 veces diciendo que esto no es vinculante?
precisamente por el efecto que se le quiere dar. Y yo no creo que nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi amigo Fulvio Linares, nosotros no necesitamos aquí para resolver estos problemas Ni ningún otro. que ningún organismo internacional venga. Yo les digo a ustedes, y ustedes, yo como abogado admitido a practicar en Estados Unidos, resiento que aquí venga un abogado norteamericano, que la prensa le dé una entrevista de una página y ese señor venga a la Corte, presente un escrito y diga, vine a enseñarle a los panameños cómo la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió esto. Nosotros dejamos de ser una estrella en esa bandera hace mucho tiempo y nunca lo hemos sido. Entonces, por eso cuando hablamos de intromisión, esta es la parte que yo creo que debemos nosotros manifestar. Yo estoy de acuerdo en que aquí hay derechos que reconocer. El ejemplo que usted menciona de estas dos abuelitas, si fue la palabra que usted usó, que son lesbianas y que están creando una familia, tienen sus hijos, sus hijas, perdón, y sus nietos. ¿Qué pasa hoy cuando una persona de esas mañanas está en un hospital y hay una decisión familiar que esa persona fallezca? ¿Y quién va a decidir qué va a hacer? La pareja. La pareja. Bueno, esa persona no tiene derecho. Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad. No es parte de la discusión. Es parte de que aquí no se ha sabido promover el verdadero problema de las parejas del mismo sexo, tengan o no tengan una relación. ¿Y qué es lo que se quiere resolver? Lo que dice Corina de la propiedad. Doctor Carrera, para eso está este espacio en FTV, para poder compartir estas ideas y buscar de alguna manera soluciones a estas temáticas que de alguna manera u otra crean ciertos problemas en nuestro país. Es momento de hacer una pausa, pronto volvemos con más de Cruce de Ideas. Estamos de regreso con Cruce de Ideas analizando el tema del matrimonio igualitario aquí con nuestros invitados y estamos llegando a la parte final, es momento entonces de escuchar nuestras conclusiones y recomendaciones. Uno de los temas que creo que ha quedado por fuera, está paralizado el tema ante la Corte Suprema de Justicia en función de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero de igual manera ingresó también a la Corte Suprema de Justicia una decisión del país Bermudas, quien es también parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual se revoca y modifica su ley en la que permitía el matrimonio igualitario. Y esto fue posterior incluso a al fallo, a la opinión consultiva de noviembre de 2017. Sí, básicamente lo que ocurrió en ese fallo, no necesariamente se desconoce el tema de las uniones, lo que se hizo fue que se cambió la terminología, ya no se llama matrimonio, sino se llama sociedades domésticas, que incluye pues efectivamente todos aquellos aspectos que rodean pues la relación pues entre personas del mismo sexo. Entonces, hablando un poco del tema del matrimonio como institución jurídica, dejándolo como que únicamente es entre hombre y mujer, y que es una institución jurídica que tiene su explicación etimológica. Matrimonio viene de la palabra matriz, que es la protección de la matriz, y realmente esto lo que hicieron fue hacer una distinción en ese sentido, pero sí, le siguen reconociendo más bien, pero llamado como sociedades domésticas, reconociéndole pues todos esos aspectos que rodean a aquellas personas que tienen una convivencia. Doctor Carrera. Bueno, mira, yo creo que nosotros debemos concluir primero que todo, la Corte Suprema de Justicia le haría un gran favor a este país decidiendo este tema. Nosotros sabemos que pase lo que pase con la decisión, aquí es hora de comenzar a pensar en solucionar los temas patrimoniales. Yo no creo que el tema sea aquí seguir hablando de discriminación, porque eso no va a resolver nada. Tú sabes, hay discriminaciones que la ley apoya, favorece. Una de ellas es porque los hombres nos jubilamos a los 62 años y las mujeres 57. Eso es una diferencia, que la ley la acepta, todos la hemos aceptado por las razones que sean, y nadie habla de que esto necesariamente tiene un efecto
al que nosotros queremos, que es resolver los problemas, pero la resolución de esto está en la ley. La resolución de esto está o en un proyecto que presente la comunidad LGBTI o un proyecto que se presente a la Asamblea en donde se vayan a discutir todos estos temas. Yo coincido con el Fulo de que nosotros no necesitamos aquí importar ningún criterio, ni tampoco estoy de acuerdo con este tema de que vamos a un referéndum o a un plebiscito, porque eso tampoco va a resolver el problema. No, tenemos que buscar una solución. Creo que existe las fórmulas en otros países en donde han tenido este tema. No tenemos que enfrascarnos en esta discusión estéril de que si esto es un derecho o es una institución. Al final del día yo siento que lo que la comunidad LGBTI quiere es resolver problemas que enfrentan a diario en estos temas de adquisición de propiedades, de seguros, de qué va a pasar mañana con la pensión. El mayor problema que ha presentado este tema a nivel internacional siempre ha sido las pensiones. Cuando muere una persona, que el sobreviviente tenga el derecho a su pensión. Esto es un tema que hay que manejarlo con el Seguro Social. Entonces yo creo que reconociendo el problema nosotros comenzamos a hablar de cómo lo vamos a solucionar. Pero en este tipo de situaciones semánticas, si es o no es matrimonio, al final del día tenemos que solucionar el problema desde el punto de vista legal y darle a ese tipo de unión, al final para nosotros los abogados y para la ley, la unión de dos personas, sea en una notaría, en un juzgado o en una iglesia, tiene un efecto de ser un contrato civil. Y por eso hablamos de eso, porque esa es la naturaleza que la ley le da. Licenciado Mejía, sus conclusiones. Mira, para mí es importante que aclaremos un punto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es algo que viene de afuera. Nuestros gobiernos escogen los representantes de cada uno de los países. O sea, las decisiones que se hagan en la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional es una decisión que se hace entre los 20 países, incluido Panamá. Entonces no es una cuestión, no es un tema de que vino de alguien de afuera y nos impuso. El tema de los derechos humanos en la comunidad LGBTI no es un tema económico, así que no podemos compararlo con un tema fiscal. Es un tema de derechos humanos, por eso las Cortes Interamericanas o las comisiones de derechos humanos a nivel del planeta tienen que tomar acciones a veces que los países no, por tradición, no toman en cuenta. Te pongo el ejemplo en África era legal la ablación, que es eliminarle el clítoris a las mujeres. Entonces ya tuvieron que reunirse los países del área de África para poder entonces cambiar esa costumbre que era tradicional. Y no podemos minimizar tampoco el tema de la discriminación hacia la comunidad LGBTI, porque todavía ocurre y se promueve inclusive por los mismos docentes el bullying hacia niños y niñas de la comunidad, el tema de la expulsión de las personas trans de su familia. Tenemos muchos casos, hemos visto muchos casos de personas trans que desde la adolescencia son expulsadas de su familia porque no comprende la familia, la imagen en los medios de burla siempre y de irrespeto que pone a toda la comunidad como si fuera siempre de menor valor, y el acceso diferenciado al trabajo. Entonces, son temas que yo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Carreira, que tenemos que como comunidad nacional sentarnos a conversar pero de una manera seria. Tomando en cuenta de que realmente si hay un problema de discriminación hacia un grupo, así como ocurre con la diferencia de cada uno de nosotros, los indígenas, los grupos afro, las mujeres mismas. Ustedes tienen un tema que han avanzado en las leyes, pero la comunidad LGBTI aquí en Panamá no tiene ese aspecto que tiene que ver con que esta discriminación no siga incrementándose y sobre todo educando a la comunidad para que se suspenda ya esto. Licenciado Linares. Bueno, yo doy gracias por la invitación. Yo me voy muy contento de aquí porque yo estoy viendo que hay más cosas que pareciera que nos unen a que nos separan a los que tienen oposiciones diferentes, ¿no? Y vuelvo y repito, creo que con lo que dice mi amigo Paco, el tema no es semántico, el tema es un tema práctico de igualdad ante la ley. Y en eso yo insisto, tiene que haber un proceso de, primero que todo, que lo estamos haciendo aquí en el día de hoy, por ejemplo, de educar a la gente para entender el tema, romper una serie de tabúes y separar el tema religioso que va por un lado
del tema de relaciones civiles que va por el otro. Pero yo sí creo, vuelvo, repito, y yo me reitero mi posición de que yo aspiro a vivir en una sociedad abierta, cuando digo abierta, y tolerante, y cuando digo abierta no significa libertina ni libertinaje, simplemente que sea tolerante. La historia de la humanidad ha demostrado que la diversidad nutre, la diversidad nutre a las sociedades y a las civilizaciones, y lo único que tenemos que, y yo creo que lo que aspira la comunidad es la igualdad ante la ley, que yo espero que la Corte, igual que tú, Paco, resuelva esto rápido, que la Corte inclusive, si fuera una... El problema es que la Corte a veces no, como que no le tenemos mucha fe, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. La fe es lo último que se pierde, por ahí dice la Escritura, ¿no? Pero yo creo que la Corte tiene una oportunidad de oro. No necesariamente para decir sí o no, porque yo creo que eso... Pero porque la Corte es la que tiene la facultad de interpretar o por lo menos de tirar una línea que pudiera buscar ese consenso que pareciera yo estoy escuchando por este lado, o sea, en esta mesa. Yo pensaba que íbamos a estar un poquito más distantes, pero yo creo que hay un reconocimiento del derecho. O sea, hay un reconocimiento, yo creo que se ha reconocido que hay derechos que hay que formalizar. Regular. Hay una discriminación actual porque las parejas en esa categoría no están en la capacidad de poder disfrutar y recibir o de expresar las mismas relaciones legales versus un heterosexual, y eso es un gran paso a mi criterio, ¿no? Y entonces yo felicito pues aquí a la colega por esta iniciativa y yo creo que vale la pena, vuelvo a repito, separar el tema semántico, porque al final también el tema de los derechos humanos, todos los derechos son humanos. Lo importante son los derechos individuales, dentro de los cuales está el derecho a la privacidad, y toda persona dentro de ese derecho a la privacidad tiene la potestad de escoger con quién desea hacer una vida en común. Gracias. Licenciada Cano, vuelvo con usted para sus conclusiones. Sí, bueno, definitivamente el tema pues es muy sensitivo. No cabe duda que estamos y tenemos que insistir en el tema de que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión. Yo creo que por la paz y tranquilidad de nuestro país es importante que tome las decisiones en relación a este tema, porque eso yo creo que eso va a resolver pues muchos temas para poder entonces buscar entonces aquellas regulaciones que son necesarias para nuestro país. Yo también, como dice Fulvio Linares, pues que tenemos fe en que esto tiene que salir y resolverse de alguna manera en la Corte, porque es lo que nos tiene un poco trancados en cuanto a lo que realmente hay que hacer. Y yo creo que cuando conocemos las solicitudes y las reclamaciones, que a mi juicio son reclamaciones que hay que resolver, pues no cabe duda que se pueden resolver a través de una ley que regule y le dé ese reconocimiento. Muchas gracias, licenciada Cano, y aquí muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos en esta segunda entrega de Cruce de Ideas. Queremos recordarles nuestras redes sociales, @FTV05, pueden dejarnos sus comentarios, y también en nuestro correo electrónico que aparece en pantalla para que nos dejen también sus opiniones, si tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría conversar en este programa. En nuestro próximo programa estaremos conversando sobre las implicaciones de las relaciones con Panamá y China. Esto ha sido todo por hoy y les agradecemos su sintonía. El próximo programa, como les recuerdo, hablaremos sobre estas implicaciones de las relaciones de Panamá y China. No se despeguen de las pantallas de FTV y muy buenas noches.